Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Le damos la bienvenida a este podcast educativo titulado Construcción histórica y proyección futura de la educación ecuatoriana. Somos un grupo de estudiantes que busca realizar cómo ha evolucionado la educación en nuestro país, cuáles han sido sus principales transformaciones y qué retos enfrenta hacia el futuro. Hoy tenemos el honor de contar con dos invitadas muy especiales, la licenciada Hilda Moyano y la licenciada y abogada Lorena Flores. La licenciada Moyano cuenta con 25 años de experiencia en docencia, especializada en el área de técnico de confección. Posee formación en ciencias de la educación, mención diseño de modas y una maestría en pedagogía. Ha trabajado en instituciones como el Recinto Uncubí y el Centro de Formación Artesanal de San Miguel. Y entre el 2019 y 2022 se desempeñó como directora de la unidad educativa PCI 23 de abril, o el llamado CIRAI, donde continúa impartiendo clases y aportando a la formación de jóvenes y adultos. Por su parte, la licenciada y abogada Lorena Flores tiene 10 años de experiencia en docencia, ejerciendo en la ciudad de Riobamba. Su amplio conocimiento sobre educación y su compromiso con la capacitación continua y la innovación pedagógica la convierten en una voz autorizada para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de la educación ecuatoriana. Licenciada Moyano y licenciada Flores, gracias por aceptar nuestra invitación y compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Es un gusto dialogar con jóvenes interesados en comprender y proyectar a lo largo del tiempo la educación en nuestro país. Para mí es un gusto poderles colaborar y espero pues que mis palabras sean de ayuda para ustedes. Me alegra mucho escuchar eso, porque justamente creemos que la mirada de una exdirectora con experiencia puede enriquecer este análisis. Para iniciar este recorrido histórico, queremos preguntarle sobre los antecedentes de la educación en Ecuador. Esta primera parte la abordará la señorita Yolimar Mazón. Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La pregunta que quiero realizarles mediante su perspectiva. ¿Cuáles han sido los hitos más importantes en la construcción histórica de la educación ecuatoriana? Se puede considerar como hitos históricos algunos, pero entre los más importantes está la implementación del laicismo en la educación. También la inclusión de la mujer en los establecimientos educativos, ya que en la antigüedad eso era prohibido. También la creación de los colegios normales que antiguamente se les conocía para la formación de los docentes. Entonces eran unos colegios de bachillerato que se les llamaba normales, ahí se formaban los docentes y posteriormente ya se transformaron estos llamados normales en institutos pedagógicos. Ahí también ya salían los profesionales de la educación y también algo muy importante es ya la ejecución en la actualidad del currículo, la actualización curricular que se dio en el año de 1996 es algo lo más trascendental que considero yo que se ha dado en la educación. Muy bien, dicen, es muy interesante sobre todo porque estas reformas marcaron en sí el país y hubo un cambio profundo en el acceso a la educación. Y hablando de estas transformaciones que nos mencionó anteriormente, la señorita Catherine Guamán quisiera profundizar un poquito más en estas reformas que fueron recientemente aprobadas. Buenas tardes, licenciada, y muchas gracias por colaborarnos. Mi pregunta sería, ¿qué reformas educativas considera usted que han transformado de manera significativa el sistema nacional? En esto de la transformación se logra de manera muy significativa que la reforma que se dio en el año de 1996, que se le conoció como la reforma curricular consensuada, donde se prioriza el currículo por destrezas y posteriormente la actualización y el fortalecimiento curricular de la educación general básica que se dio en el año 2010 porque le dieron un nuevo enfoque a la educación, fundamentándose el desarrollo de las destrezas. Desde esa época es que
se va desarrollando todo por destrezas. Muchas gracias por esta explicación. Ahora que conocemos los cambios históricos más importantes, me gustaría que conversemos sobre cómo se encuentra la educación ecuatoriana en la actualidad. Una de las fortalezas está en la flexibilidad del currículo, que lo podemos adecuar de acuerdo a las necesidades de donde se encuentran situadas las instituciones educativas, para que pueda ser contextualizado de acuerdo con la realidad de cada institución. Aunque en la práctica no se da tanta flexibilidad, pero el currículo nos da esta facilidad. También está la definición clara de los contenidos que ahora nos ayuda muchísimo para que estos contenidos sean tratados de mejor manera, de acuerdo al área en la que nos encontremos. Muchísimas gracias por su respuesta, licenciada. Buenas tardes. También ya que tocamos el tema de la situación actual, tanto como es las fortalezas y desafíos actuales, también quisiéramos saber cuáles son las principales fortalezas que identifican la educación ecuatoriana hoy en día. Las fortalezas o retos que se está logrando, o sea, que se quiere lograr es que los estudiantes aprendan a leer comprensivamente, que aprendan a escribir de manera creativa. Hoy en la actualidad, con lo que se está dando mucho el uso de la tecnología, la inteligencia artificial, o sea, los chicos están utilizando mucho esto y están perdiendo la costumbre, diríamos, de leer comprensivamente, de escribir ya lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, sino solo diríamos que se están dando al facilismo de solo copiar. También otro de los logros que queremos conseguir es que los estudiantes se interesen por los aprendizajes, que participen en el proceso dentro del aula, porque en la actualidad los chicos, diríamos, son muy que me importistas, que no les interesa. También otra cosa sería que los docentes nos capacitemos en el manejo adecuado de las tecnologías para poder utilizarlas en el trabajo en el aula o fuera del aula. Entonces también es diríamos, un reto que debemos conseguirlo. Licenciada, eso es cierto. El compromiso también debe venir, o sea, de parte de los docentes, que esto es clave. Pero sabemos que también existen, o sea, retos importantes. Y mi compañero quiere profundizar un poco más sobre esto. Quisiera empezar con esta pregunta. ¿Qué retos enfrenta actualmente la educación en nuestro país? Dentro de todos los retos que enfrenta la educación en el Ecuador, el reto más grande es la brecha de calidad entre instituciones urbanas y rurales, así como también la necesidad de una formación continua docente y de infraestructura tecnológica para así garantizar igualdad de oportunidades. Esto en aquello de que teniendo estas dos fortalezas bien enmarcadas es como se puede desenvolver un buen docente y así también poder impartir un mejor aprendizaje a cada uno de los alumnos. Muchas gracias por señalar estos desafíos. Justamente eso nos lleva a hablar de innovación y también transformación digital. Bueno, ahorita vamos a topar otro tema que es la innovación y futuro, específicamente la transformación digital e inteligencia artificial. Le quisiera hacer una pregunta, que es ¿cómo está la incorporación, la innovación tecnológica y la transformación digital en las instituciones educativas? Planificándolo de esas actividades a desarrollar en el aula de acuerdo con los temas a ser tratados, pero esto se lo podría hacer previamente que los docentes estemos capacitados primeramente en el uso de la tecnología y de ahí, o sea, ver si los estudiantes tienen los medios, se puede con ellos utilizar estas herramientas digitales. Exacto, incluso se han dado muchos pasos importantes con el uso de las plataformas virtuales y también los recursos digitales, especialmente durante la pandemia, aunque sin embargo aún falta consolidar una cultura digital que integra la tecnología en el currículo de manera sistemática.
Igual es muy cierto, la pandemia aceleró este proceso y igual hablando de tecnología, queremos preguntarle sobre un tema más reciente, que sería la inteligencia artificial. Le damos paso a la señorita Erika. Buenas tardes, abogada. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué papel cree que tendrán las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en la educación ecuatoriana? Gracias por la pregunta. Considero que la inteligencia artificial puede aportar bastante en cuanto a la personalización del aprendizaje, ya que esto adapta a cada uno de sus estudiantes en el ritmo de trabajo y en el ritmo, obviamente, pues del aprendizaje. Y también puede resultar bastante útil en la evaluación automatizada y en la gestión escolar, ya que como ha venido avanzando este tema de la tecnología y de la inteligencia artificial, pues con aquello sí sería bastante importante tomar este tipo de conceptos y todo lo que conlleva la inteligencia artificial para así poder dar una mejor opción a cada uno de los estudiantes. Obviamente, esta se debe usar con ética y siempre con el complemento del trabajo humano. Muy interesante lo que menciona. Eso nos lleva a pensar en las competencias que los estudiantes necesitan para un futuro mejor. Muy buenas tardes, abogada. Abarcando en lo que es proyección y las propuestas de este siglo XXI, quisiera realizar la pregunta, que es, ¿qué competencias considera indispensables para que los estudiantes ecuatorianos enfrenten los desafíos del siglo XXI? Gracias por su pregunta, Michelle. Yo considero que los más importantes son la capacidad crítica, la creatividad, el trabajo colaborativo y el manejo de tecnologías digitales, así como también la educación en valores, que obviamente pues sigue siendo esencial para formar ciudadanos responsables. Y cada una de las competencias de las que enumeré, considero que son la base fundamental para poder tener un desarrollo personal de cada uno de ustedes. Muchas gracias por esta reflexión. Y bueno, para cerrar, queremos conocer sus propuestas concretas para fortalecer la educación ecuatoriana. Finalmente, ¿qué propuestas concretas podrían fortalecer la educación ecuatoriana en las próximas décadas? Pensando en los desafíos actuales y cada uno del futuro de nuestro país, consideraría proponer primero la inversión en una formación docente continua, porque con ello se mejora también la situación en que hay varios docentes a nivel a nivel de cada una de las instituciones que no tienen la formación correspondiente de acuerdo al área que se desenvuelven. Y a veces con aquello hay errores dentro de la educación para cada uno de los estudiantes, sean en educación básica, en preparatoria, en educación superior. Además de que considero que sería bastante importante también mejorar la infraestructura tecnológica y obviamente que fomentará la investigación educativa, porque ahora en la actualidad con el uso de la inteligencia artificial y el beneficio que hay en cuanto a las investigaciones que uno puede hacer ingresando al Internet, el sistema educativo se vuelve un poco confuso. Por lo tanto, yo lo que consideraría que es indispensable invertir de manera permanente en la actualización de aquellas necesidades que tienen los estudiantes. También debemos impulsar la investigación, innovación, pensamiento crítico desde las aulas, promoviendo una educación que prepare a los estudiantes para los desafíos del futuro. Y finalmente, es fundamental también fortalecer la participación de las familias, las comunidades y así también de los distintos actores sociales, entendiendo de que la educación es una responsabilidad compartida que requiere del compromiso de toda una sociedad. Excelentes esas propuestas, nos dejan mucho para reflexionar. Agradecemos a la licenciada Moyano y la licenciada Flores por compartir sus conocimientos y experiencias. Hemos recorrido la historia, la situación actual y los retos futuros de la educación ecuatoriana. Invitamos a nuestra audiencia a reflexionar sobre cómo cada uno puede aportar a la construcción de un sistema educativo más inclusivo y de calidad.
Con esto cerramos nuestro podcast. Gracias por acompañarnos.